Bueno, nuestra prueba de ejecución va a tratar de aneurismas cerebrales. Para hacer esta exposición y esta presentación nos basamos en dos artículos principalmente. El primero es un artículo de la Asociación de Neurocirugía de Argentina, publicado en el año 2006, en el que nos basamos en gran parte para hacer este trabajo. Y por otro lado, el artículo de la Asociación de Neurocirugía Española, publicado en el año 2019, y este en especial nos soportamos para hacer la parte del tratamiento combinado, que es el que actualmente se utiliza en esta parte de Europa. Eh, Mis compañeros que conforman este grupo son Tania Leguizamón, Sofía Rincón y quien les habla, Cristian Méndez. Bueno, empecemos por contextualizarnos. Y lo primero pues que hay que saber es qué es un aneurisma cerebral. El aneurisma cerebral es una debilidad que se produce a nivel de los vasos sanguíneos del cerebro, y pues esta debilidad genera que estos mismos se inflamen y se llenen de sangre. Como podemos ver en la imagen del recuadro, esto que parece una bomba es el aneurisma. Cuando nos llega un paciente con el aneurisma así, el tratamiento que se da es una intervención quirúrgica y el paciente tiene altas probabilidades de tener unos buenos resultados y asimismo una buena recuperación. Mientras que si nos llega un paciente con una ruptura de aneurisma, va a ser mucho más difícil su tratamiento y va a generar más complicaciones a largo plazo para su recuperación. Las causas por las cuales se presentan los aneurismas en los pacientes aún son desconocidas, pero pues se han evaluado bastantes factores de riesgo que apuntan a eh, algunas actividades y costumbres que tenemos cotidianamente que nos pueden generar un aneurisma cerebral. Hay factores de riesgo que se presentan a lo largo del tiempo. El ser una persona de edad avanzada o de la tercera edad es un factor de estos. El consumo excesivo del tabaco, del alcohol y asimismo el abuso de drogas, especialmente de la cocaína, también nos van a generar una mayor predisposición a contraer un aneurisma cerebral. Asimismo, los altos niveles de presión arterial también pues, nos van a conllevar a una de estas. Hay factores de riesgo que están presentes en nosotros desde el momento en que nacemos. Uno de estos son los trastornos del tejido conjuntivo hereditario, el cual es un síndrome que debilita nuestros vasos sanguíneos. También tenemos la enfermedad renal poliquística, que es un trastorno que también es hereditario y lo que hace es aumentar la presión arterial en nuestros vasos y arterias. Eh, hay, otro, Hay otra enfermedad que es el estrechamiento aórtico, el estrechamiento de vasos sanguíneos, que pues el que más se presenta en los pacientes es la aorta normalmente estrecha. Y pues esto lo que genera es que no se suministre sangre rica en oxígeno al corazón y pues en este caso al cerebro. También está la malformación arteriovenosa cerebral, que pues es la anormalidad en conexiones y el flujo anormal dentro de las arterias y venas que suplen de sangre y de oxígeno al cerebro. Y por último tenemos los antecedentes familiares, que ya viene a ser toda la parte hereditaria. Nosotros podemos tomar medidas preventivas desde ya y tener cierto tipo de prevenciones para evitar un aneurisma a largo plazo. Dentro de estas tenemos controlar la tensión arterial. Esta va de la mano de comer alimentos bajos en sal, ya que pues sabemos que la sal aumenta los niveles de la tensión arterial. Tener una dieta balanceada, mantener nuestro peso ideal de acuerdo a nuestra edad, nuestra estatura. También tenemos que combatir el sedentarismo, y esto solo se combate haciendo actividad física constante, dándole un estado activo a nuestro cuerpo. Tener especial cuidado con ciertas enfermedades que tenemos de base o que tuvimos anteriormente, como puede ser la diabetes y enfermedades como el cáncer o enfermedades renales, que producen una debilidad y anormalidades en las arterias y venas de nuestro cuerpo. También puedes mantener visitas al médico constantes, pues para evaluar que todo esté dentro de los rangos normales y no haya nada de qué preocuparnos.
Las cosas que no debemos hacer si no queremos sufrir de un aneurisma cerebral a largo plazo es evitar el consumo de alcohol, así como la ingesta de bebidas alcohólicas. De igual manera, no utilizar estupefacientes, evitar también consumir bastantes grasas saturadas y grasas trans, que son las que más daño le hacen a nuestro cuerpo. No realizar sobreesfuerzos que pues puedan aumentar nuestros niveles de tensión arterial. Asimismo, cuidar bastante nuestros estados de ánimo, porque así no lo crean, hay estados de ánimo que nos pueden causar hipertensión e incluso las posibilidades de tener un trombo a nivel sanguíneo. A la hora de nosotros recibir un paciente con un aneurisma cerebral, se emplean dos escalas para evaluar su nivel y su estado neurológico. La escala de Hund-Hest es una escala que está diseñada únicamente para pacientes con aneurismas cerebrales. Y en segundo lugar tenemos la escala de Glasgow, que es la escala mundialmente reconocida para tratar a cualquier paciente que sufra de un trauma. Bueno, en la escala de Hund-Hest, en primer estado, tenemos un paciente que llega bien despierto. El paciente es consciente de todo lo que está pasando a su alrededor y puede no mostrar síntomas, pero pues el paciente va a manifestar un dolor de cabeza leve y cierta rigidez o incomodidad más bien en el cuello. En segundo estado tenemos un paciente que, al igual que el primero, llega en buen estado de conciencia, es consciente de todo lo que pasa a su alrededor, pero este paciente va a manifestar un dolor de cabeza y una rigidez en el cuello más intenso. Y puede que este paciente, al hacerle las pruebas neurológicas de primer plano, no muestre lesiones graves o lesiones que se puedan ver a nivel neurológico en un primer vistazo, a primera vista. Pero puede que este paciente cuente con lesiones o parálisis en los nervios craneales. En tercer estado tenemos un paciente que llega en un estado de confusión o de somnolencia, que va a manifestar debilidad o parálisis parcial. Puede que esta parálisis se presente a un lado del cuerpo, que es lo que usualmente se presenta. La mayoría de pacientes manifiestan que no sienten su lado izquierdo y pues al hacer las pruebas para generar una respuesta del paciente a estímulos, el paciente, dicho y hecho, de este lado del cuerpo no da respuesta a ningún estímulo. Pero también se puede presentar una parálisis parcial segmentada, que es cuando el paciente está paralizado de la cintura hacia abajo, o por lo contrario, el paciente va a estar paralizado de la cintura hacia arriba. En cuarto lugar, tenemos un paciente que llega bastante aturdido y tiene una parálisis total en un lado del cuerpo. Es decir, este paciente ya no va a tener la capacidad de comunicarnos a nosotros con claridad qué sintomatologías está presentando en el momento. Puede que tampoco nos pueda responder a estímulos claramente, o si responde a estímulos no lo va a hacer de una manera concreta y correcta. Y de igual manera, esta parálisis puede presentar un nivel mayor de compromiso a nivel neurológico. Y en quinto lugar, tenemos un paciente en un estado eh, con cero conciencia, en el cual el paciente ya no se va a poder comunicar con nosotros, ya no va a generar respuesta a estímulos y ya no va a estar al tanto de lo que está sucediendo a su alrededor. Estos pacientes por lo general ya vienen descerebrados o vienen con una presión intracraneal bastante elevada que no les permite hacer uso de conciencia ni hacer uso de poder tener la capacidad de responder a estímulos que se le hagan al paciente. La escala de evaluación de Glasgow, esta escala pues se divide en tres subescalas. La primera escala es la respuesta ocular, la segunda es la respuesta verbal y la tercera es la respuesta motora. Como podemos ver, cada escala tiene una numeración y esta numeración tiene un fin y es que a la hora de evaluar al paciente se suma la numeración de las tres escalas y al final se evalúa al paciente con la sumatoria total que nos dan las tres. Es decir, que entre menor sea la sumatoria de las tres escalas, peor va a ser el estado neurológico del paciente. Mientras que entre mayor sea la sumatoria de las escalas, nuestro paciente va a tener un mayor rendimiento neurológico.
Es decir, que si me llega un paciente con una escala de Glasgow número 3, este paciente no va a poder referir a estímulos, no se va a poder comunicar con nosotros y lo más probable es que tenga una lesión cerebral bastante grave que le impida hacer este tipo de acciones. Mientras que si me llega un paciente con una escala de Glasgow de 12 a 15, este paciente va a ser un paciente reactivo, activo, un paciente consciente que es capaz de comunicarse con el personal médico y de responder a estímulos que el personal le haga. Ok, los exámenes para detectar. Esto pues, trata de una evaluación diagnóstica de los aneurismas sin ruptura. Se dispone de tres métodos diferentes. El angio-TC, que también es conocido como el TAC. Este es especialmente en aneurismas de 2 a 3 milímetros con una efectividad del 77 al 97%. Angio-RM para aneurismas mayores de 3 milímetros con una sensibilidad del 69 al 93%. Y una angiografía con sustracción digital 3D, método Cruenco, con una morbimortalidad del 0,5 al 1%. Bueno, los grupos de alto riesgo. Principalmente se observa un aneurisma intracraneales asociados con enfermedad poliquística renal autosómica dominante, que es prevalente entre el 7 y 40% de aneurismas, displasia fibrosa, coartación aórtica, esclerosis tuberosa, neurofibromatosis 1 y telangiectasis hemorrágica hereditaria. De segundo tenemos la estenosis carotidiana. Esta estuvo presente en 2.885 pacientes, donde el 3,1%, 90 casos, portaban un aneurisma sin ruptura y el 96% de los mismos medían menos de 10 milímetros. En los casos fatales de HCA, independientemente del tamaño del aneurisma, edad o sexo al momento de la ruptura. Como tercer último, tenemos el síndrome aneurisma intracraneal familiar. Esto consta de familias con dos o más parientes de primero o segundo grado con la historia de HCA o rupturas aneurismáticas sin otra enfermedad hereditaria conocida. Los aneurismas tienen que ser radiológicamente demostrables y se ha comprobado que la ruptura de los mismos sucede en pacientes más jóvenes, comparativamente con algunos grupos similares, y la prevalencia de la localización ocurre en la arteria cerebral media. Predilección por ruptura en la misma década y ruptura precoz en la generación subsecuente, prevalencia del 17,9%. Bueno, los motivos de detección, evaluación y seguimiento de una aneurisma sin ruptura trata de prevención de hemorragias subaracnoideas, determinar la frecuencia de los aneurismas asintomáticos, establecer riesgo de ruptura, establecer riesgo de tratamiento, determinar con qué frecuencia efectuar los estudios y evaluar el costo de efectividad. En la primera imagen podemos ver cómo es una hemorragia. Y en la segunda imagen podemos ver cómo es cuando una aneurisma se rompe, tiene una ruptura. Bueno, esto a favor del tratamiento da que el paciente sea una persona joven, que el aneurisma con ruptura previa, que la aneurisma sea asintomática, ya que los pacientes asintomáticos pues no les podemos tratar esto rápidamente, ya que ellos no van a tener síntomas y no van a saber que tienen una aneurisma. La historia familiar de ruptura aneurismática, registro de crecimiento aneurismático y bajo riesgo del tratamiento propuesto. Otras medidas que podemos tener para prevenir esto puede ser la suspensión de fumar, el control del TAC, controles de factores de riesgo arteriosclerosis y evitar drogas anticoagulantes. Bueno, los aneurismas tienen diferentes diámetros y esto aumenta el riesgo anual de su ruptura.
Entonces, si tiene menos de 4 centímetros, su porcentaje será de 0%. De 4 a 5 centímetros será de 0,5 a 5%. De 5 a 6 centímetros, de 3 a 15%. De 6 a 7 centímetros será de 10 a 20%. De 7 a 8 centímetros será de 40% y más de 8 centímetros, 40 a 50%. Acá podemos ver el tratamiento. Este se puede basar en cirugía, en el cual existen dos opciones frecuentes de este tratamiento para la ruptura de un aneurisma cerebral. En la primera imagen podemos ver el grapado quirúrgico, el cual es un procedimiento donde el neurocirujano cierra un aneurisma con una grapa metálica. Esto es para detener el flujo de sangre que llega al aneurisma. En la segunda imagen podemos ver una embolización endovascular, para lo cual se va a insertar un catéter y entre el catéter un alambre guía para introducir así un alambre blando de platino, el cual se enroscará dentro del aneurisma deteniendo el flujo sanguíneo y básicamente sellando el aneurisma desde la arteria. Por otro lado, también tenemos los desviadores de flujo. Los implantes tubulares similares a los stents que desvían el flujo sanguíneo para que no llegue al saco del aneurisma. El desvío detiene el movimiento de la sangre dentro del aneurisma y de esta manera estimula al organismo a curar el sitio por sí mismo, lo que fomenta la reconstrucción de la arteria principal. Otros tratamientos, en el caso de la ruptura de aneurisma, esto se basa más para dirigir el alivio de los síntomas y controlar las complicaciones, el cual se puede usar analgésicos para los dolores tales como el de cabeza o bloqueantes de los canales de calcio, el cual este medicamento evita que se pueda disminuir el estrechamiento aleatorio de los vasos sanguíneos, creando así un vasoespasmo. Por otro lado, tenemos las intervenciones para evitar accidentes cerebrovasculares por flujo sanguíneo o insuficiente, el cual consta de inyecciones intravenosas de un medicamento llamado vasopresor. Por otro lado, los catéteres de drenaje ventricular o lumbar y las cirugías de derivación pueden disminuir la presión en el cerebro por el exceso de líquido. Y finalmente, la terapia de rehabilitación, ya que los pacientes que fueron sometidos a ciertos procedimientos quirúrgicos por la ruptura de un aneurisma o un aneurisma como tal, suelen tener daño cerebral por hemorragia subaracnoidea, lo cual puede requerir fisioterapia, terapia del habla u otras para así volver a desarrollar sus habilidades. Nosotros nos basamos en un estudio realizado en España en el 2019, el cual es un tratamiento combinado mediante la embolización y la cirugía de los aneurismas cerebrales rotos, con la hematoma cerebral e hipertensión intracraneal. Nuestro estudio se basó en un método, el cual incluye 23 pacientes consecutivos con aneurisma cerebral roto y mal estado clínico, debido a un hematoma intracraneal. Ambos tratamientos completados en las primeras 4 horas del inicio de la clínica. Todos los pacientes presentaban signos clínicos de hipertensión intracraneal y alteración del nivel conciencia, incluido coma por deterioro retrocaudal. Se valoró la eficacia de la técnica mediante el grado de cierre del aneurisma y el pronóstico del paciente un mes después. Por otro lado, los resultados dieron que el 91.3% de los pacientes tenían un aneurisma localizado en la arteria cerebral media. Todos los pacientes presentaban un valor de 4 en la escala de Fisher y de 4 a 5 en la escala de Huhn y Hess. El tiempo medio desde la identificación del aneurisma en la tomografía computarizada hasta la embolización del aneurisma fue de 115 minutos. Se usó un balón de remodelín en el 78% de los casos,
con el que se logró un cierre adecuado en el 82,6% de los pacientes. Durante la cirugía se colocó un drenaje ventricular en el 39,1%, es decir, en 9 pacientes. Y al mes, el 56,5% de los pacientes, es decir, el 13 de estos pacientes, eran independientes. Este estudio que investigamos tuvo una mortalidad del 13%. No existieron rezagrandos, por lo cual se considera que es un método efectivo. La conclusión de nuestra investigación es que el tratamiento combinado mediante la embolización del aneurisma y descompresión quirúrgica con evacuación del hematoma es segura y efectiva y es una alternativa al tratamiento quirúrgico aislado. Por otro lado, tenemos los pronósticos estadísticos. Durante la primera fase, del 10 al 15% de los pacientes que han sufrido la ruptura de un aneurisma cerebral corren el riesgo de muerte inmediata. Sin embargo, el 50% podrá fallecer dentro de los primeros 30 días posteriores a la aparición de este. De los sobrevivientes de la fase anterior, el 30% correrá el riesgo de sufrir una nueva hemorragia durante las primeras 2 semanas posteriores. Entre un 20 y un 40% de quienes recibieron tratamiento podrán morir durante los primeros 6 meses. Y hay una fracción de entre 15 y 25% que sufrirá secuelas neuropsicológicas permanentes. Las complicaciones tardías de la ruptura de un aneurisma cerebral incluye al vasoespasmo, el cual el flujo sanguíneo puede disminuir o aumentar, y la hidrocefalia, la acumulación de líquido en las cavidades del cerebro. Estas están entre los trastornos más relevantes y frecuentes. Pese a que la mayoría de las muertes por el estallido de un aneurisma cerebral ocurre durante los 2 días posteriores a la aparición de esta, las personas que sobreviven tienen en el largo plazo una tasa de mortalidad de un 27%, superior a la media de la población general. Se estima que alrededor del 40% de los pacientes cuyo aneurisma se ha roto no sobreviven las primeras 24 horas y hasta el 25% muere de complicaciones dentro de los primeros 6 meses. Con respecto a la recuperación y a la rehabilitación del paciente, existen secuelas graves como lo son la parálisis del cuerpo e incluso problemas con la memoria y el lenguaje. También está el vasoespasmo, que se presenta en 3 de cada 10 pacientes, y lo que genera el vasoespasmo es que no se dé la recuperación adecuada que se esperaba en el paciente. Existen recomendaciones y cuidados, pero pues estas recomendaciones y cuidados varían dependiendo del estado del paciente y las secuelas que haya dejado el tipo de intervención por el que se haya sometido. En primer lugar, tenemos un paciente que no tiene secuelas. Este paciente por lo general puede reasumir su vida normal al mes de haberse realizado la intervención para curar el aneurisma. Y por otro lado, tenemos el paciente que sí presenta o ya sea una parálisis o una alteración en la memoria o una alteración en el lenguaje. Este paciente tiene una recuperación mucho más rigurosa, ya que debe tener fisioterapia durante los 6 meses posteriores a la intervención que se le haya realizado para que el cerebro pueda recuperar todas esas funciones que perdió. Un dato importante de este paciente que sí queda con parálisis o con alguna alteración es que si el paciente no hace la fisioterapia y toda esta rehabilitación dentro de los primeros 6 meses posteriores a la intervención, el cerebro ya después de este tiempo no va a tener la capacidad de recuperar las funciones perdidas y pues por lo tanto el paciente va a quedar con secuelas permanentes. Como nos suelen decir los médicos después de haber salido de alguna intervención, es que el éxito de la cirugía culmina y se da de acuerdo a los cuidados posoperatorios que tenga el paciente. Un paciente que se está rehabilitando de un aneurisma cerebral debe contar con un apoyo y con un soporte familiar o con algún tipo de acompañante que lo pueda apoyar durante todo este proceso, ya que, como dijimos, hay pacientes que pierden parte de la movilidad
pierden parte de la capacidad de ejecutar palabras, de comunicarse y también pierden la capacidad de memorizar. Entonces, la parte del apoyo familiar va a ser vital para la recuperación del paciente. Después de un aneurisma, se puede presentar algo muy común en estos pacientes, que es la hidrocefalia. Esta hidrocefalia puede provocar síntomas como la pérdida de memoria y dificultad para caminar, lo que para el paciente va a ser visto como un retroceso en la recuperación que ya había ganado. Es importante que el paciente identifique estos síntomas a tiempo para así mismo recurrir a tiempo con un especialista para que pueda tratar la hidrocefalia y que ésta no pueda generar más consecuencias o secuelas a largo plazo, ya que pues ya se tienen secuelas de un aneurisma cerebral y pues más la suma de unas secuelas de la hidrocefalia, pues el paciente quedaría con bastantes comorbilidades a futuro. En la parte bibliográfica, en los artículos y demás sustentos bibliográficos que utilizamos para hacer la presentación, tenemos la revista argentina de neurocirugía, que tuvo publicación en el año 2006, en la cual nos basamos para hacer gran parte de la presentación, como lo es la recuperación y todo el proceso del paciente. También tenemos toda la parte del tratamiento combinado, que es una publicación del 2019 en España, que muestra toda la parte del análisis retrospectivo pues, de este tipo de tratamiento. Y tres fuentes de apoyo o de respaldo que utilizamos, que fue la parte de cuidados y prevención, de la parte del aneurisma. También tenemos el artículo del Instituto Nacional de Neurología, que fue en el año 2016, y el artículo y también revista científica de la Clínica de Mayo, que fue publicado en el 2019 con el título de Aneurisma cerebral.